Bienvenidos, estimados estudiantes, a esta tercera semana del módulo 1 Auditoría Informática. Para esta semana tenemos los temas de etapa de desarrollo de implantación, aplicación de herramientas de auditoría informática y métodos de recolección de evidencia. Vamos a dar inicio con una introducción a la etapa de desarrollo de implantación de una auditoría informática, y es importante entender que este es un proceso crucial, ya que va a garantizar la eficiencia tanto de los sistemas como de los procesos de la organización, y en esta etapa involucra también la parte de planificación, gestión y el uso de recursos y herramientas adecuadas para llevar a cabo esa auditoría exitosa. Para esto siempre es importante planificar la implementación de la auditoría, y aquí está distribuido en 3 pasos. Uno de estos, de lo que siempre hemos hablado ya en el transcurso de estas clases, es de establecer los objetivos, analizar los riesgos y tal vez establecer un cronograma y un presupuesto un poco más acertado, un poco más definido. Cuando hablamos de establecer los objetivos, obviamente claramente debe estar alineado con las metas de la organización. Y en esto siempre es importante hacer hincapié, porque si no estaríamos completamente perdidos. Cuando hablamos de análisis de riesgo, vamos a evaluar, identificar todas esas amenazas que nos pueden estar afectando cuando nosotros vamos ya a implementar esta auditoría. Y cuando decimos cronograma y presupuesto, esto debe estar detallado, pero sobre todo debe ser muy realista para la ejecución de nuestra auditoría. Algunos de los beneficios que podemos obtener cuando nosotros realizamos una buena planificación es lograr la eficiencia, es decir, mejor uso de los recursos y tiempo. La eficacia, cuando nosotros vamos a obtener mayor probabilidad de alcanzar esos objetivos de una auditoría. Mantener transparencia, eso siempre es importante en cuanto a claridad en los procesos y expectativas. Y también manejarnos con la parte de herramientas y técnicas comunes. Por ejemplo, algunos de los beneficios de usar diagramas de flujo para visualizar procesos que nosotros estamos manteniendo, entrevistas y cuestionarios cuando nosotros recopilamos la información, revisión de logs para analizar actividades y eventos y nosotros poder cumplir con las fechas establecidas. Quiere decir que si nosotros estamos estableciendo objetivos, estamos estableciendo lo que queremos lograr con la auditoría. Pero sobre todo determinar las áreas, sistemas y procesos que vamos a auditar. Cuando nosotros hablamos de recursos dentro del presupuesto, estamos hablando de recursos humanos, la selección del equipo de auditoría, los recursos técnicos en cuanto a herramientas, software necesario, y también cuando hablamos del desarrollo de un plan de auditoría dentro del cronograma, nosotros debemos establecer tiempos y fechas para cada etapa de la auditoría. La metodología que nosotros decidamos seleccionar debe estar acorde a los métodos y técnicas que nosotros ya previamente hemos analizado. Y cuando hablamos de análisis de riesgos, pues es que claramente vamos a identificar, evaluar todos esos riesgos potenciales que pueden afectar a una auditoría. Para cuando exista un proceso de revisión de documentación, estas políticas y procedimientos pues se consten en la empresa, o cuando hablamos de normas y estándares, asegurar que se cumplan estas normativas y estos estándares. Pero también es importante tener en cuenta una comunicación y una coordinación. Para ello se puede recomendar dentro de este proceso de planificación reuniones iniciales, cuando comunicamos con los responsables de las áreas a auditar de que estamos en un proceso. Un informe de la planificación en el que nosotros podamos documentar, distribuir el plan de auditoría entre los involucrados. Toda esta aprobación del plan de auditoría pues debe asegurar de que todos los elementos del plan
han sido revisados y aprobados por las partes interesadas. Así también como la ejecución de pruebas pilotos, es decir, pruebas iniciales que nos permitan verificar la viabilidad del plan de auditoría. Y ahora vamos a hablar de una gestión de la implementación de la auditoría. Aquí involucran algunas cosas como la asignación de roles, la comunicación efectiva, el monitoreo y control. Cuando hablamos de este punto de asignación de roles, estas responsabilidades deben ser claras. Quiere decir, definir claramente las funciones de cada miembro del equipo de auditoría. Esto nos va a evitar duplicación de esfuerzos, asegurar de que todos sepan de sus tareas muy específicas. Para una correcta implementación, la comunicación efectiva juega un gran papel, ya que cuando nosotros fundamentamos una comunicación abierta y regular entre el equipo de auditoría y las partes interesadas, usamos reuniones periódicas, un reporte de proceso, para mantener a todos informados. Dentro de este proceso existe también algo, uno de los puntos que también a veces queremos carecer, pero la verdad es uno de los indicadores que más nos van a ayudar, y es la documentación. Y podemos decir que este paso es muy exhaustivo, muy cansado, un proceso muy tedioso, pero de cierta manera es donde nosotros vamos a registrar todos los hallazgos, los procedimientos y decisiones de una auditoría, en este caso bien organizada, en donde nosotros tenemos una buena documentación. ¿Por qué? Porque esto va a facilitar la revisión posterior y la generación de informes detallados. Otro de los tips que podemos tener dentro de implementación es el uso de herramientas tecnológicas. Cuando nosotros implementamos herramientas de software especializado para la gestión de auditorías, estas herramientas pueden mejorar la precisión, la eficiencia, la seguridad de los datos. Y si hablamos del punto de monitoreo y control, siempre es importante tomar en cuenta realizar revisiones periódicas del progreso de la auditoría y ajustarla al plan según sea necesario. Monitorear los indicadores clave de desempeño o Key Performance Indicator para asegurar que los objetivos de la auditoría se están cumpliendo. Dentro de estos indicadores pueden ser las tasas de cumplimiento de política, es decir, el porcentaje de cumplimiento de las políticas de seguridad, la cantidad de incidentes de seguridad identificados durante el periodo de auditoría, el promedio de tiempo tomado para responder a estos incidentes de seguridad, por ejemplo, el nivel de satisfacción de los clientes internos o externos con el proceso de auditoría, la comparación inclusive entre el presupuesto previsto y el costo real de una auditoría. Para todo este proceso de implementación, existen recursos y herramientas para nosotros poder implementar. Aquí tenemos algunos de ellos, como el software de auditoría, la lista de verificación, la capacitación del equipo y el acceso a datos. Cuando nosotros estamos hablando de herramientas de uso para el proceso de auditoría, utilizamos software especializado, tal vez como ACL Analytics, IDEA o inclusive Microsoft Power Builder para automatizar la recopilación y el análisis de datos. Otros un poco más avanzados como scripts y macros, implementando estos scripts de control en cuanto a las tareas repetitivas como la extracción y validación de datos. También es importante tener un uso eficiente del tiempo.
Es decir, con los cronogramas detallados que nosotros mantengamos, creamos hilos y plazos específicos, utilizando herramientas de gestión de proyectos, como Microsoft Project o inclusive Trello. Agendas y checklists, donde nosotros realizamos listas de verificación para asegurar que todas las tareas se realicen a tiempo y de manera organizada. Pero un punto también importante es la capacitación e información continua. Cursos y certificados que promueven la capacitación continua de los auditores en herramientas y metodologías actuales, a través de los cursos de certificación de la línea como los ofrecidos por ISACA o Coursera inclusive workshops internos que organizan talleres para compartir conocimientos, experiencias entre todos los miembros de equipo de auditoría. Otro de los recursos y herramientas, y que tal vez no está distribuido aquí, pero ya lo hemos mencionado y también es importante, es la colaboración y comunicación. Para ello, el uso de plataformas de colaboración como Microsoft Teams, Slack o Google Workspace para facilitar la comunicación y el intercambio de información en tiempo real. También cuando decimos documentación compartida, estamos diciendo que implementamos sistemas de documentación compartida en la nube, SharePoint, Google Drive, para asegurar que toda la información relevante esté disponible para el equipo. Cuando nosotros realizamos una evaluación y una selección de las herramientas disponibles en el mercado, siendo estas las más adecuadas, nosotros ya podemos ejecutar pruebas piloto con estas nuevas herramientas, por ejemplo, para evaluar su efectividad antes de la implementación completa. Pues aquí estamos hablando de 4 recursos y herramientas, pero hemos dado algunos más en cuanto ustedes deben tomar en cuenta cuando nosotros, o qué herramientas o qué recursos son más utilizados actualmente. Y aquí viene un tema bastante interesante cuando hablamos de auditorías. Es importante también mencionar de los retos y los riesgos de la implementación. Aquí mencionamos 4 puntos. Se ha puesto uno como la resistencia al cambio. Cuando hablamos de resistencia al cambio, pues el personal puede reaccionar a la auditoría muchas veces obstaculizando el proceso. Entonces los empleados pueden mostrarse reticentes a cooperar, especialmente si perciben la auditoría como una amenaza. Cuando hablamos también de la complejidad de los sistemas, es decir, de los sistemas y los procesos de la organización, pueden ser altamente complejos. Es cuando la rápida evolución de la tecnología requiere que los auditores se mantengan mucho más actualizados con nuevas herramientas, con nuevos sistemas. También hay un punto acá que hablamos de la limitación de recursos, es decir, de la falta de presupuesto. Por faltas de presupuesto muchas veces contratan a personal sin experiencia y pueden dificultar realmente una implementación. Y uno de los más importantes que he dejado como 4º punto es la confidencialidad de datos. Nosotros debemos proteger la privacidad y dar seguridad a la información. Este punto es importante cuando nosotros hablamos de seguridad de información. Estamos hablando de exposición a brechas de seguridad durante todo un proceso de auditoría, riesgos de errores de recopilación y análisis de datos que puedan llevarnos tal vez a conclusiones incorrectas inclusive. Cumplimientos regulatorios que pueden ocasionar posibles sanciones por no cumplir con las normativas y estándares legales. Adicional, la auditoría también puede sobrepasar el presupuesto asignado, especialmente si no se planifica adecuadamente. Entonces, cuando hablamos de ya una implementación de una auditoría informática,
Tenemos que tomar en cuenta mucho nuestros retos y nuestros riesgos. Pero, ¿qué beneficios nos trae la automatización de la auditoría informática? Actualmente, como se les decía, existen muchos procesos que ya nosotros podemos automatizar. Pero aquí hemos detallado algunos beneficios que ustedes pueden tomar en cuenta, como el aumento de la eficiencia, mejorar la precisión, el ahorro de tiempo y de costos y mejor toma de decisiones. Cuando hablamos de automatización de recolección de datos, estamos hablando también de herramientas de escaneos de red que utilizamos como Nessus, Nmap, para escanear y recolectar automáticamente información sobre dispositivos, servicios, vulnerabilidades, inclusive software de gestión de logs en el que nos permita implementar sistemas como ELK o Stack para centralizar, analizar, monitorear estos logs de los eventos en tiempo real. Cuando hablamos también de la automatización de análisis de datos y nosotros nos damos cuenta del análisis de vulnerabilidades que podemos tener, podemos emplear software como Qualys, OpenBAS. Estos analizan automáticamente las vulnerabilidades y generan informes muy detallados sobre los hallazgos. Herramientas para data mining, por ejemplo, minería de datos para identificar patrones, anomalías en grandes volúmenes de datos. Esto nos va a facilitar detecciones mucho más prontas y estas irregularidades pues irlas verificando y sobre todo reportando. Cuando hablamos también de automatización de la generación de informes, estamos hablando de plataformas que nos permitan realizar reportes automatizados, tal vez como Power Builder, inclusive Tableau, para crear dashboards un poco más interactivos, nos permite generar informes que se actualicen en tiempo real, como los últimos datos de auditoría, por ejemplo. Software también de ingeniería integrada, como Audit Board. Les invito a que ingresen a Audit Board o Teammate. Este nos permite gestionar todo el proceso de auditoría, desde su planificación hasta la generación de informes finales. Algunas de estas herramientas como Audit Board también son de paga. Podemos mencionar ciertos software que nosotros hemos generado en este momento, como Nessus, para escaneo de vulnerabilidades, como lo hemos mencionado, Splunk, en este caso para monitorear en tiempo más real el análisis de datos y que esto nos genere informes. El Audit Board, que les invito a que lo revisen, esto nos ayuda a planificar, ejecutar y gestionar informes de auditoría en colaboración real con todo el equipo. Qualys, que realiza escaneos de vulnerabilidades, gestión de parches, informes de cumplimiento. Power Builder también nos permite realizar dashboards interactivos, generación automatizada de informes, integración con diversas fuentes de datos inclusive. Y aquí hablamos también una visión general del software de gestión de auditorías, que es lo que nosotros hemos hablado de mantener un tablero de control, como las herramientas que hemos mencionado, la gestión de informes, la colaboración de equipo y una configuración, en este caso, personalizada. Así como hemos mencionado anteriormente de los beneficios que nosotros tenemos al automatizar, es decir, al usar estas herramientas mencionadas como Power Builder, Qualys y Audit Board, también Nessus y demás. Acá simplemente estamos corroborando un software de gestión de auditoría para nuestro propio beneficio. Y vamos a un ejemplo de selección e implementación de herramientas de auditoría automatizada, en la que nosotros, como primer punto, evaluamos obviamente los requisitos. Vamos a seleccionar las herramientas y vamos a realizar la implementación y capacitación.
Obviamente, para nosotros evaluar los requisitos debemos marcarnos de los objetivos de la auditoría. Y para seleccionar las herramientas, nosotros obviamente debemos ver cuáles se adapten en base a nuestros requisitos. Y ya finalmente, para capacitar, pues obviamente ya debemos evaluar y realizar las mejores opciones para nuestro proceso de implementación. Un ejemplo de aplicación real puede ser el uso de Audit Board, que es un software de gestión de auditoría integrada de todos estos componentes. Por ejemplo, maneja el tablero de control, como manejábamos acá, como estábamos mencionando, en el que ustedes ofrecen un panorama mucho más claro de una auditoría, destacando tareas pendientes, áreas de riesgo. Cuando hablábamos de gestión de informes, por ejemplo, nosotros estamos hablando también de facilitar esa creación de informes súper detallados, personalizados, que podamos compartir rápidamente con el equipo de administración. También acá es importante mencionar la colaboración del equipo, y sí, parte de esto es el soporte que nos están dando en tiempo real y que permite que los miembros del equipo de auditoría se comuniquen y trabajen juntos sin ningún problema. Adicional, una configuración personalizada, que era lo que nosotros mencionábamos. Dentro de la configuración personalizada nos permite adaptar las funciones del software a las necesidades específicas de las organizaciones y obviamente a las regularizaciones aplicables. Si bien es cierto, hablamos de beneficios que nosotros obtenemos al aplicar todas estas herramientas, y siempre vamos a caer en que los beneficios va a ser la eficiencia, la precisión, la transparencia, la colaboración, puntos fundamentales para nosotros tomar en cuenta cuando nosotros procedemos a automatizar estos procesos. Y existen técnicas de recolección de datos de una auditoría informática en el que a nosotros nos permite obtener toda esa evidencia sólida, pero sobre todo confiable. Esto va a incluir análisis de registros de sistemas, la revisión de documentación, entrevistas, ejecución de pruebas de penetración controladas y demás. Para el análisis y validación de evidencia de una auditoría, aquí he detallado 3 puntos importantes, como un análisis exhaustivo, la validación cruzada y la documentación rigurosa. Cuando hablamos de análisis exhaustivo, estamos examinando cada pieza, cada evidencia, cada partecita que nosotros vamos encontrando meticulosamente, que vamos encontrando inconsistencias, anomalías, patrones que signifiquen mucho en cuanto a un producto final. Y la validación cruzada es una correlación nada más de la evidencia recopilada con otras fuentes de información, para que nosotros de verdad aseguremos esa veracidad y esa precisión de todos los hallazgos. Y adicional, una documentación rigurosa es en cuanto a registrar de manera detallada cada paso del proceso de análisis y validación de la evidencia. El análisis y la validación de una evidencia de la auditoría informática es muy importante. Es crucial, diría yo, para asegurar la integridad y exactitud de todos los hallazgos que nosotros mantengamos. Este proceso siempre va a implicar recopilar datos relevantes de los sistemas y redes, evaluar la autenticidad y fiabilidad de la información obtenida y verificar su conformidad con los criterios de auditorías establecidas. Las técnicas utilizadas pueden incluir revisiones de registros de logs, como decíamos, entrevistas con el personal, pruebas de sistemas, la validación meticulosa garantizada, que cuando nosotros ya estemos en proceso de conclusiones de las auditorías sean fundamentadas, sean precisas, tengan respaldo, decisión informada y acciones sobre todo correctivas y efectivas.
Ahora vamos a hablar de un punto del análisis de datos. Quiere decir que nosotros ya hicimos un proceso de análisis, validación de evidencia, es decir, ya recolectamos, ya tenemos validado, ya tenemos toda la documentación rigurosa. Y ahora vamos al proceso de análisis de datos, en el que nosotros debemos siempre tener en claro que debemos identificar patrones, debemos mantener una visualización de datos por una herramienta que nos permita ser clara, que nos permita ser concisa, para nosotros poder interpretarlo y obviamente analizarlo. Un análisis estadístico es muy importante extraer conclusiones significativas a partir de unos buenos datos recolectados. Y obviamente la interpretación de los resultados. Traducir todos los hallazgos que nosotros tenemos del análisis de datos y plantearlos en recomendaciones y sobre todo en planes de acción muy concretos. Si utilizamos herramientas de análisis avanzado en el que nosotros empleamos software especializado como el que hemos mencionado, como ACL Analysis, IDEA o Python, inclusive para analizar grandes volúmenes de datos de manera eficiente y precisa, estas herramientas pues obviamente nos van a permitir identificar patrones mucho más pronto, tendencias, anomalías que podrían pasar desapercibidas con análisis manuales. Establecer criterios de validación en el que se define claramente los criterios y estándares para validar los datos, asegurando que sean relevantes, completos, pero sobre todo precisos. Esto va a incluir la verificación, la integridad y la consistencia de la información a través de técnicas de validación cruzada y reconciliación de datos. Implementar técnicas de visualización de datos nos va a permitir en este caso mediante las herramientas como decíamos Power BI, Tableau o Excel, inclusive para representar gráficamente los resultados del análisis. Las visualizaciones nos ayudarán a identificar rápidamente áreas de preocupación y nos van a facilitar la comunicación de hallazgos en las partes interesadas. Una vez que nosotros ya procedemos al análisis de datos, vamos a verificar y validar toda esa evidencia. Y acá está el cotejo de fuentes, las pruebas de validación, inclusive hablamos de un análisis forense, pero también estamos hablando de una triangulación de datos, cuando nosotros verificamos esa evidencia mediante múltiples fuentes. Por eso acá nos habla de un cotejo de fuentes, estas independientes que nos permitan comparar, contrastar datos de los diferentes sistemas y registros, nos van a asegurar precisión, fiabilidad de la información obtenida. También cuando realizamos esta revisión cruzada, nosotros realizamos revisiones con el personal responsable de los sistemas y procesos auditados. Esto no solo nos ayuda a confirmar la exactitud de los datos, sino que también permite identificar y resolver posibles discrepancias. El uso de checklists o protocolos, por ejemplo, en el que nosotros podamos implementar listas de verificación de protocolos estandarizados para la validación de la evidencia. Estos instrumentos nos van a guiar a los auditores a un proceso de verificación, asegurando que todos los aspectos críticos sean muy considerados y evaluados, pero sobre todo adecuadamente. Para la evaluación de la integridad de datos, siempre debemos tener en cuenta en algunos aspectos. Cuando hablamos de precisión, de confidencialidad, de disponibilidad y de integridad. Al nosotros tener un proceso de verificación continua, pues siempre vamos a establecer procesos que incluyan revisión periódica de los registros y de los sistemas de uso de herramientas automatizadas para detectar inconsistencias y anomalías. Y sobre todo que la realización de las pruebas de integridad de datos aseguren que todos los procedimientos sean parte integral del ciclo de vida de la auditoría y que se actualicen regularmente para abordar nuevas amenazas y vulnerabilidades.
La revisión continúa siempre un proceso cíclico en el que nos va a permitir siempre identificar y corregir problemas de integridad. Entonces vamos a estar identificando y corrigiendo problemas. Pero sobre todo de una manera mucho más proactiva, asegurando que toda la información utilizada de la auditoría sea muy precisa y muy fiable. Cuando también hablamos de confidencialidad, estamos diciendo que nosotros siempre debemos garantizar que todos los datos son sensibles a manejarse de manera segura y que estos se deban proteger adecuadamente. Esto no se puede filtrar en la red, esto no se puede filtrar en ningún momento porque esto rompe acuerdos de confidencialidad. Y cuando nosotros hablamos de disponibilidad, también hablamos de que se verifiquen de que los datos puedan accederse y recuperarse cuando ellos sean necesarios, porque es una información que va a permitir a un proceso de planificación de mejora. Y finalmente estamos hablando de la integridad, en donde nosotros estamos comprobando que los datos no hayan sido alterados o manipulados de alguna forma. Cuando nosotros hablamos de una correlación de evidencia, existían muchas técnicas que nosotros manejábamos acá en cotejo de fuentes, pruebas de validación, análisis forense inclusive. Cuando hablábamos de una correlación de evidencia, estamos hablando de los procesos de recopilación de datos, de análisis cruzado, de validación de hipótesis. Es decir, cuando empleamos tal vez algún software especializado para la gestión de evidencias como IDEA, que permite organizar, relacionar, rastrear de evidencia de múltiples fuentes, estas herramientas nos van a facilitar la correlación automática de datos y eventos. Y cuando también decimos de establecer relacionamientos claros, define y documenta claramente las relaciones entre diferentes piezas de evidencia, en la que usamos diagramas de flujo, mapas conceptuales para visualizar cómo se interconectan los datos y procesos auditados, asegurando que todas las evidencias estén alineadas con los objetivos de la auditoría. Finalmente, tal vez revisiones cruzadas y validaciones, que es lo que acá se tiene. Hablamos de que se realizan revisiones cruzadas con la evidencia, con diferentes miembros del equipo de auditoría y partes interesadas, es decir, partes auditadas. Validar las correlaciones a través de las múltiples perspectivas nos va a ayudar a identificar posibles inconsistencias y asegurar que todas las conclusiones que nosotros vamos a obtener sean precisas, pero sobre todo sean completas. Y finalmente ya es la documentación de los hallazgos, en donde nosotros debemos mantener una redacción clara, una estructura organizativa, un lenguaje claro, pero sobre todo el respaldo documental. La redacción detallada que nosotros debemos mantener debe ser muy precisa, cada uno de los hallazgos siempre incluyendo las evidencias de lo que lo respalda. Si hablamos de estructura organizativa, estamos diciendo que nosotros vamos a presentar la información de una manera muy lógica, muy coherente, todo va a ser secuencial, va a ser de fácil comprensión al momento de que ellos necesiten ya tomar las decisiones pertinentes. Y cuando decimos un lenguaje claro, estamos utilizando un lenguaje mucho más sensible, mucho más sencillo, mucho más accesible, para evitar tal vez tecnicismo innecesario. Y el respaldo documental, en donde nosotros vamos a anexar toda la evidencia relevante y los registros de todos los procesos de la auditoría. Si nosotros mantenemos una estructura clara y concisa, en la que nosotros organizamos el informe de manera muy lógica, ¿qué podemos detallar ahí? ¿O qué es lo que nosotros podemos poner ahí? La introducción, la metodología, todos los hallazgos, el análisis, las conclusiones, las recomendaciones, obviamente usar encabezados, subencabezados para facilitar la navegación, asegurarnos de que cada sección esté bien definida, esté bien concisa.
Y cuando hablamos de un proceso de visualización de datos, pues siempre es recomendable también incluir gráficos, tablas, diagramas, para representar los datos de una manera mucho más visual, mucho más comprensible. Las visualizaciones siempre nos van a ayudar a destacar tendencias, anomalías, puntos clave, haciendo que esta información sea mucho más accesible y fácil de interpretar. También finalmente decimos de las prácticas adicionales o accionables en cuanto a nuestras recomendaciones. Al momento de proporcionar recomendaciones claras y específicas basadas en todos los hallazgos de nuestro respaldo documental de la auditoría, debemos asegurarnos de que nuestras recomendaciones sean prácticas, accionables, pero sobre todo priorizadas por su impacto y su urgencia, facilitando así su implementación por parte de la organización auditada. Algunas de las herramientas que nosotros hemos mencionado para que ustedes puedan usar y aplicar, Microsoft Power Builder les va a ayudar muchísimo, Tableau, también Caseware o es de IDEA, el Audiboard que les recomiendo mucho. Y también podemos incluir como Microsoft Word, Microsoft Excel, que vamos a tener cierta versatilidad y facilidad de uso. Esto ha sido todo lo que corresponde a la semana 3 del módulo 1 de Auditoría Informática.